El profeta Daniel nació aproximadamente en el siglo VII a.C. Daniel era miembro de la tribu de Judá que fue llevada cautiva a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Estando Daniel en Babilonia, logró interpretar un sueño del rey Nabucodonosor. Por esta razón, él engrandeció a Daniel, convirtiéndolo en gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel escribió el libro que lleva su nombre, el cual se presenta como su autobiografía, seguida de algunas visiones proféticas de carácter apocalíptico. En este video estaremos hablando sobre la vida del profeta Daniel en Babilonia y también cómo fue librado del foso de los leones. Pero antes de profundizarnos en este tema, te invito a que le des me gusta a este video. Así nos ayudas para seguir creando más videos como este. Por si nadie te lo ha dicho, te recuerdo que eres muy importante. Por ello queremos saber qué opinas de este tema. Y si es la primera vez que ves un video nuestro, suscríbete para que no te pierdas ningún video. Empezamos. En Daniel capítulo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Este versículo inicia presentando algunos detalles sobre los acontecimientos históricos que sucedieron en Israel. El relato bíblico dice que estos acontecimientos sucedieron en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Joacim era el hijo mayor del buen rey Josías. En Segunda de Crónicas, capítulo 34, podemos ver la renovación espiritual que hizo Josías en Israel. Josías era muy temeroso de Dios. En cambio, su hijo Joacim menospreció con todas sus fuerzas a los profetas que hablaban de parte de Dios. En Jeremías, capítulo 36, narra que el rey Joacim quemó el rollo que el profeta Jeremías le entregó por medio de Baruch. En ese rollo estaban todas las profecías que Dios había hablado por medio de Jeremías durante los últimos años. El rey Joacim condujo a Judá a una ruina espiritual y finalmente terminó con su cautiverio a Babilonia. Este cautiverio se dio en el año 604 a.C. El rey Nabucodonosor llevó al primer grupo de cautivos a Babilonia, y en este grupo estaba Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. Según estudiosos, dicen que Daniel y sus amigos en ese entonces no tuvieron más de 17 años de edad. En Daniel capítulo 1 versículo 3, narra que el rey Nabucodonosor dijo a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. En este grupo de escogidos para servir al rey, estaba Daniel y sus tres amigos. Por esta razón, el jefe de los eunucos les cambió el nombre. A Daniel le puso Beltsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Según estudiosos bíblicos, dicen que Daniel y sus tres amigos fueron castrados, dado que Aspenas era el jefe de los eunucos. El profeta Isaías profetizó de este acontecimiento. Leamos lo que dice Isaías capítulo 39, versículo 7. De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El rey Nabucodonosor había ordenado al jefe de sus eunucos que les diere a todos los jóvenes escogidos para servir en el palacio la ración de su comida y el vino que él bebía. Pero Daniel era temeroso de Dios, así que se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía.
por lo cual Daniel pidió al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. El jefe de los eunucos respondió a Daniel: «Temo a mi señor el rey, que él vea vuestros rostros más pálidos que el rostro de los otros muchachos, y a consecuencia de esto, condene mi cabeza». Daniel le rogó que haga una prueba por 10 días, y en esos 10 días solo le den de comer legumbres y agua para beber. Y después de pasado los 10 días, que comparen su rostro con los demás muchachos. El jefe de los eunucos aceptó. Entonces, pasados los 10 días de prueba, el rostro de Daniel y de sus 3 amigos era mucho mejor y más robustos que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. El relato bíblico dice que a Daniel y a sus 3 amigos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel también tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En el capítulo 2 de Daniel, narra que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que perturbó su espíritu, por lo cual hizo llamar a todos los sabios de Babilonia, y Nabucodonosor les dijo que había tenido un sueño que ha perturbado su espíritu, y quería saber cuál era su interpretación. Entonces los sabios de Babilonia le respondieron que les cuente el sueño, para que puedan dar su interpretación. Pero el rey Nabucodonosor les dijo que se había olvidado, y que si no le mostraban el sueño y su interpretación, serían hechos pedazos. Pero si le mostraban el sueño y su interpretación, recibirían favor y una gran honra. Los sabios de Babilonia respondieron al rey que no hay hombre en la tierra que pueda declarar el asunto. El rey Nabucodonosor, al escuchar esto, se enojó mucho y mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Entonces los guardias del rey buscaron a Daniel y a sus amigos para matarlos. Y cuando los guardias encontraron a Daniel, Daniel pidió al rey que le dé tiempo y que él iba a mostrar la interpretación del sueño, y el rey aceptó. Entonces Daniel se fue a su casa y hizo saber a sus amigos para que oren a Dios por misericordia. Y en la noche fue revelado el secreto a Daniel por medio de una visión, por lo cual Daniel bendijo a Dios. Entonces Daniel vino al palacio del rey y le hizo saber el sueño que había tenido juntamente con su interpretación. Nabucodonosor, al escuchar la interpretación del sueño, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y le dijo: «Ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes». Después de esto, el rey Nabucodonosor engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y así Daniel vivió en medio del pueblo de Babilonia, y en ese transcurso, Daniel fue usado grandemente por Dios. Después de la muerte del rey Nabucodonosor, subió al trono su hijo Nabonido. En el relato bíblico no aparece el reinado de Nabonido, y esto es porque el reinado de este hombre no tuvo mucha importancia en los datos históricos. Nabonido era padre de Belsasar. Belsasar, 4 años antes de que su padre fuese rey, él ya era un alto funcionario de la corte. Nabonido, en el 3er año de su reinado, le dio a su hijo Belsasar la soberanía y el dominio sobre el ejército de Babilonia. En el capítulo 5 de Daniel, narra que el rey Belsasar organizó un gran banquete, y en ese banquete bebió mucho vino con sus príncipes. Pero algo ocurrió en ese momento. Belsasar mandó a traer los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Entonces fueron traídos los vasos de oro, y bebieron en ellos Belsasar, sus príncipes y todas sus mujeres. En aquella misma hora apareció los dedos de una mano de hombre que escribía en la pared. Belsasar, al ver esto, su rostro se palideció de susto. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse.
Entonces Belsasar gritó y dijo que trajesen a los magos y adivinos de Babilonia, y cualquiera que lea esa escritura será vestido de púrpura y llevará un collar de oro en su cuello, y también será el tercero en su reino. Pero nadie pudo leer esta escritura. Entonces la reina, al ver esto, contó a Belsasar que había un hombre en quien reposaba el espíritu de los santos dioses, y su nombre era Daniel. Entonces Belsasar hizo llamar a Daniel. Daniel se presentó ante el rey, y al ver los utensilios del templo de Jerusalén, le contó a Belsasar todo lo que había pasado con la soberbia del rey Nabucodonosor. Y después Daniel exhortó a Belsasar y procedió a leer e interpretar la escritura de la pared. La escritura decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La interpretación de estas palabras era: Mene, contó Dios tu reino y le puso fin. Tekel, pesado ha sido en la balanza y ha sido hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y aquella misma noche, Darío de Media tomó Babilonia y mató a Belsasar, poniendo fin al imperio babilónico. Pero a Daniel no le hicieron nada. En el capítulo 6 de Daniel, podemos ver que Daniel halló gracia delante del rey Darío, por lo cual Darío puso a Daniel como uno de los gobernadores del reino. Y también Darío puso sátrapas, pero Daniel era más superior que todos. Por esta razón, los sátrapas y los gobernadores buscaban la manera de acusar a Daniel, pero no había nada de malo en él, ya que él era un hombre justo. Entonces los sátrapas y gobernadores, al ver que no podían hacerle nada a Daniel, se fueron al rey Darío y le persuadieron para que firme un edicto. Este edicto decía que nadie en el reino, por un espacio de 30 días, podía demandar petición a un dios o hombre fuera del rey Darío, y el que rompiera este edicto será lanzado al foso de los leones. Daniel, al enterarse del edicto que había firmado Darío, se fue a su casa y oró abiertas las ventanas de su habitación. Daniel oraba 3 veces al día. Entonces, cuando vieron los sátrapas orando a Daniel, fueron y acusaron a Daniel ante el rey Darío. Darío, al enterarse de esto, se puso muy triste, pero como ya había firmado el edicto, ordenó que Daniel sea lanzado al foso de los leones. El rey Darío al otro día se levantó temprano y fue a ver a Daniel. Y Darío, estando cerca del foso de los leones, llamó a Daniel. Y Daniel milagrosamente contestó: Rey, vive para siempre. Y Daniel contó que Dios había enviado un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño. Y después de esto, Darío sacó a Daniel del foso de los leones y dio la orden que aquellos hombres que acusaron a Daniel sean arrojados al foso de los leones, con sus hijos y mujeres. Entonces, cuando echaron a aquellos hombres en el foso de los leones, ni bien llegaron al fondo, los leones se apoderaron de ellos y quebraron sus huesos. Después de esto, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y también durante el reinado de Ciro el Persa. Daniel vio volver a Israel a sus territorios, tal como profetizó el profeta Jeremías, que Israel iba a estar 70 años cautivos en Babilonia. Pasado ese tiempo, Dios los iba a hacer volver a sus territorios. Daniel también fue testigo de la profecía que había dicho el profeta Isaías. Leamos en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 28, que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo: serás fundado. Esta profecía fue dicha por el profeta Isaías siglos antes de que acontezca esto. Y es así como Daniel fue testigo de todos estos acontecimientos proféticos. Y se cree que Daniel falleció en Babilonia de muerte natural.
Bien, así llegamos al final de este video. De mi parte, me despido y nos vemos en un próximo video.